Nos convoca hoy tiene que ver con el INAU. A ver, el episodio es bien concreto y por eso estamos nuevamente con el tema de hoy. Esta vez fue agredido digo esta vez porque por lo general, entre los tantos problemas que uno escucha hablar siempre del INAU y en especial, por ejemplo, de la Colonia Berro y determinados hogares dentro de la Colonia Berro, entre los tantos problemas, cada tanto saltaba la denuncia del familiar de algún interno que había abuso o exceso de poder, si se quiere, por parte de funcionarios del INAO. ¿Se acuerdan? Más de una vez hubo investigaciones, sumarias y demás. Bueno, pero ahora resulta que la denuncia viene por otro lado, viene del otro lado del mostrador. Tiene que ver con el exceso de violencia de los internados y con un episodio realmente preocupante. Nos lo cuenta su propio protagonista, la víctima de este episodio, que por suerte ya está mejor. La cámara de Esta Boca es Mía se traslada hasta su casa, hasta la casa de un funcionario del INAU, en especial del Hogar Ster de la Colonia Berro. Mirá lo que le pasó. Y lo que me pasó es que con el menor que hubo el inconveniente, él estaba pidiendo un traslado para Concar y no depende de nosotros, el que decide todo es un juez. Habían dos coordinadores, los coordinadores fueron a hablar con él, llegaron a una atención con él ahí, le dijeron que iban a hacer todos los trámites correspondientes, todo, pero decide el juez siempre. Y él entregó un cuchillo que tenía, que él pensaba lastimar a un funcionario para que lo llevaran. Entregó el cuchillo y dijo que se iba a quedar tranquilo a esperar. Más tarde, cuando fuimos a servirle la comida, la cena, conversé con él y todo, me preguntó sobre ese trámite y todo, digo, pero ese trámite demora, no se hace enseguida, lleva tiempo. Seguimos dentro del módulo, porque dentro del módulo tuvimos que estar 2 horas más, y una de las compañeras me dijo que estaban llamando a la pieza 12, yo voy a la pieza 12, pregunto por él, y el compañero me dice, sí, ya está atiendo enseguida, ya está, me dice. Y lo quedé esperando, pero yo siempre cuidándome, porque yo sabía que podía suceder algo. Y en un descuido, cuando me doy cuenta, me tiró el agua. Pero fue así, en un segundo. Claro, el otro se corrió la mirilla y seguro no. Yo miré porque dio la claridad y él me tiró el agua. Yo pude sacar la cara, ¿viste? Por eso fue que me quemó un costado de la cara y el ojo, no fue mucho. Si me agarra de lleno, capaz me deja ciego. Y encima de eso, siguió tirando, lo que le quedaba de agua siguió tirando. Y en eso que seguro que cae el agua en el piso, como hay conexiones de cable a veces que quedan sin luz en las piezas, se pasan de otra pieza, hizo cortocircuito y apagó todo el pabellón completo, es un pabellón enorme. Ellos tienen el baño y tienen agua. Ellos agarran las botellas de jugo, algunos la cortan arriba, otros no precisa cortarla. Le ponen un trapo alrededor así, una tela, la mojan con agua fría, la calientan con el zoom. El zoom de ellos son los cables, ellos arrancan los cables de la luz, los cables pelados, y con los dos polos ellos colocan en el agua y hacen el zoom. Con los dos polos vivos colocan en el agua y hacen el zoom. Ese es el zoom casero de ellos. Y es imposible combatirlos. Porque se ha hecho requisa impresionante. Vos sacás los cables y siempre hay cable. No sé cómo lo hacen ellos, pero ellos tienen 24 horas para pensar ahí adentro, ¿no? Tuve que estar casi media hora con la cabeza bajo el agua fría para que se me fuera el ardor de la cara, porque era impresionante. Era una cosa impresionante. Bien, si todavía vieron que se le veía rojo el interno dentro del ojo, pero bueno, está bien. A ver, este episodio también, ánimos muy caldeados, un motín que se inicia con golpeteo de puertas y quema de colchones. El ambiente viene medio pesadito y vamos a estar hablando por qué exactamente o cuáles pueden ser algunas de las razones. Pero antes, vamos a ver en qué consiste el trabajo en concreto de este funcionario que fue agredido por este interno que ya el sindicato está pidiendo por favor que lo saquen del hogar. Pero no debe ser el único, ni debe ser una situación excepcional. Tensión entre funcionarios e internos se supone que, bueno, debe ser absolutamente cotidiano. Ahora, dependerá también del trabajo del funcionario. Uno se puede imaginar que habrá funcionarios que tienen una tarea más, qué sé yo, de controlar, no quiero decir la palabra reprimir, pero sí tener más en seguridad. Y habrá otros que van más por el lado de la educación, que tal vez están mucho más lejos de tener que tener algún altercado con el interno. A ver, ¿cuál era el trabajo de este funcionario? Y yo empecé el 1 de diciembre del 2012, hace más o menos 5 meses.
Soy funcionario, pero es como un educador tipo referente, así, ¿no? Que vos tenés que tratar con internos que son menores de edad y algunos mayores. Tenés que conversar con ellos si están mal, yo qué sé, tenés que alcanzarles el jabón para que se bañen, tenés que sacarlos a bañarse. Hay montones de tareas, ¿viste? Que son pequeñas, que de repente no se notan, pero tenés que estar en sí, tenés que estar todo el día pendiente de ellos, ¿viste? Para que ellos se sientan lo mejor posible, ¿no? Ahí adentro. En los turnos de día, por ejemplo, de mañana, tenés a las 8 de la mañana los sacas a bañarse, se sacan por piezas de a dos para bañarse. Se le da el jabón, se le da el shampoo, la crema se le usa para las manos, todo eso. Así se va sacando. A veces, según los pabellones, hay otros pabellones que son más tranquilos, se sacan de a 2 piezas, ¿viste? Para que tengan comunicación entre ellos. Por ejemplo, en el sector que yo estoy es cerrado, no es una cárcel cerrada, por eso hay que sacarlos a bañarse. Si hay patio, se les da patio, son 2 horas de patio más o menos, se les da. Muchos se les sacan a la escuela, algunos que estudian, otros que no. Siempre hay algo para que ellos estén ahí bien, ¿no? Sobrelleven el día. Después de mediodía se les da la comida al mediodía. Después en la tarde, es alguno que tenga algún abogado que le vaya a ver o algún trámite que tenga que hacer. Y después se le da la merienda. También trabajé de noche, que de noche les damos la cena a ellos de noche, después estás 2 horas más o menos dentro del celdario con ellos ahí, tratando de que todo lo que ellos precisen, vos estés a la orden ahí, como ellos están encerrados, todo lo que precisen. Después salís y hay que hacer recorridas por afuera, por el perímetro, tratarlos por afuera, por la reja, porque a veces hay muchos que no duermen, que tenés que conversar con ellos un rato ahí para que se sientan mejor, porque muchos extrañan a la familia, yo qué sé, tienen montones de cosas ellos, ¿no? Son niños en sí, lo que tiene que son especiales, ¿no? Son personas que no están siempre igual, ¿no? De repente los encontrás bien, como de repente los encontrás medios raros, no están siempre igual, yo qué sé. Que no es un hogar de seguridad y es más difícil para ellos, ¿no? Están más exaltados, hay que tener más cuidado cuando tratás con ellos, yo qué sé. Es mucho más difícil. Vos tenés que estar continuamente atento a lo que puede suceder, ¿no? Porque ellos siempre están pensando en algo, ¿no? Nunca están pensando bien. Por más que ellos se rían contigo ahora, vos te das vuelta y ellos te pueden lastimar. Ellos nunca se conforman con nada. Son menores, ¿no? Ellos son así. Ahora hay mayores, que los mayores son distintos, ¿no? Ya son distintos tratarlos con ellos. Ellos también ayudan mucho a que los menores se tranquilicen, ¿no? Le damos la bienvenida a nuestros invitados que nos acompañan hoy. Por un lado, Roberto Alonso, director del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente del CIRPA. Y Carlos Salaberry, secretario general del sindicato. Gracias por estar aquí. Secretario general, ¿cuál es tu trabajo dentro del INAO, además de ser secretario? ¿Trabajás directamente con los chicos? ¿Estás en la colonia? No. Simplemente... En primer lugar, yo cuando ingresé al INAO trabajé en el Hogar SAR, pero luego pertenezco a la parte de amparo, pero hoy estoy dedicado el 100% de mi carga horaria a la actividad sindical. Bien. Conozco de esto por haberlo hecho, ¿no? Exactamente. Y ese mundo que describe, ¿no? Carlos Ayala, el funcionario que fue agredido, ese mundo de chicos tan volátiles, ¿no? Que cambian tanto emocionalmente, que tendrán 1500 razones para ser así o para estar así. ¿Cómo se traduce en el trato con un funcionario, con los funcionarios que tienen que estar con ellos? ¿Siempre tienen que estar como a la defensiva o no? Porque no... A ver, esa cosa de no saber cómo van a estar hoy, ¿no? Con cómo me acerco, cómo los abordo. Más siendo educadores, ¿no? Sobre todo cuando el rol es educadores. Sí. En primer lugar, cada persona tiene su carácter, ¿no? Pero hay aspectos que son más de sistema y, digamos, de contexto. A ver. El tema de, por ejemplo, la situación que se está viviendo hoy, esto que el compañero relataba, tiene que ver, él ingresó recién ahora en diciembre, pero es una explosión de ingresos que ha habido en el último año, que prácticamente duplicó la cantidad, pasó de 280 a 300 a 571 hay hoy. Sí, bueno, el tema del hacinamiento obviamente lo vamos a estar tratando en breve, nada más. Pero eso hace a el estado de ánimo de las personas y al nivel de encierro en el sistema. Entonces, la misma población en un sistema que tiene posibilidades de recreación, trabajo, educación,
disminuye la tensión. En la medida en que se incrementa el número por cuestiones de seguridad, aumenta el encierro y de alguna manera genera una dinámica negativa y produce este tipo de episodios. Un mes y medio antes de esto se dio una fuga en el hogar Hornero, donde a un compañero le cortaron la cara en el marco de la acción para evadirse. Entonces, para nosotros es la preocupación principal que tenemos, es el tema del hacinamiento como situación que empeora nuestras condiciones de trabajo y las condiciones de vida de los adolescentes que están privados de libertad. Bien, ¿no? Empeora nuestras condiciones de trabajo. ¿Cómo son sus condiciones de trabajo? Eso es lo que trato de que me cuentes, más allá de los problemas del INAU hoy en día. Bien, precisamente, el hacinamiento son nuestras condiciones de trabajo. Los compañeros trabajan 12 horas, es decir, medio día o más, si hacen horas extras. En esas condiciones están tan privados de libertad como los adolescentes. Son condiciones de trabajo duras. Son la primera línea, digamos, de contacto, como testimoniaba el compañero. Y obviamente en una situación de tensión del sistema, son condiciones de mucha más violencia. ¿Son niños, son adultos, son delincuentes? Mayormente esta población privada de libertad está compuesta ¿por quién? Por personas, en primer lugar. El tema de la infracción digamos, es una convención social, por decirlo de una manera. Es decir, hay un código que dice tal conducta es un delito y se pena. Nosotros tenemos un enfoque de que son adolescentes, tratamos de que no queden fijados y no ponerles, por decir de alguna manera, el cartel de que son rapiñeros, esto, homicidas, lo otro, sino que son adolescentes que en las circunstancias en las que estaban cometieron alguna infracción grave, por eso están ahí, no pueden estar circulando libremente, pero apostamos a una proyección distinta, ¿no? Es decir, a un cambio en su vida. Bien. Le pregunto al director del CIRPA, cuando escucha el planteo de algunos de los problemas más entendibles y críticos que están atravesando los funcionarios, que se traduce también en problemas que atraviesan los internos, ¿no? El sistema en general. ¿Qué respuesta hay? Buenas tardes. Primero que nada quiero, me alegro con las imágenes que pasaron en la entrevista del compañero, porque creo que hay otra lectura que también deberíamos de hacer, es que cuando mostraron la imagen de los centros se podía ver la limpieza, la luz que había, la higiene, que las pinturas estaban nuevas, digo, sí, porque ese era el otro aspecto que siempre se criticaba de nuestros centros. Sí, bueno, el ¿se acuerda que nosotros, esta Academia estuvo en el centro, mostró también lo bueno, mostró los... Por eso mismo decía, no nos pongan la misma es una de las bolsa. cosas que me alegra. Lo segundo, comparto lo que dice Óscar, digo, acá hay un problema, que algún día lo hemos hablado en esta misma reunión, no todos los adolescentes ni todas las personas son iguales. Y si bien todos los adolescentes tienen derecho a insertarse nuevamente en la sociedad y tenemos que trabajar para que todos se inserten, no todos lo pueden lograr. Y no todos tienen las mismas características. Entonces, tenemos algunos adolescentes internados con problemas serios, digamos con problemas psiquiátricos, claro. Tenemos... que ya requiere otro abordaje, que requieren otro trabajo. En este momento, el hacinamiento es uno de los temas que nos lleva a que comenzás a ubicar muchachos donde te queda lugar y no a poder seleccionar en donde realmente tendría que ponerlo para tratarlo de otra manera. Pero por ejemplo, hoy usted me está queriendo decir que puede haber un chico bipolar o con esquizofrenia o con algún diagnóstico que requiera tratamiento específico, no está siendo tratado y está junto con, no importa, más allá del delito o la infracción que haya cometido, ¿no? ¿Está al lado de otro que no tiene ningún diagnóstico específico? Los casos más graves se internan en API, donde tenemos 3 lugares para internar en la clínica. El resto están en los centros y a través de los diagnósticos que hacen nuestros psicólogos y nuestros psiquiatras, trabajamos con ellos y los intentamos ubicar. En este momento, es como él dice, hemos duplicado. Y eso a su vez tiene 2 lecturas, ¿sí? ¿no? Porque uno podría decir, bueno, ¿qué pasa ahora? Hacinamiento otra vez. Pero bueno, no se olviden que, y esto también fueron metas a las que llegan las autoridades por voluntad del pueblo también, no llegan arbitrariamente, ¿no? Se
pusieron más duras las penas mínimas para los infractores, ¿no? Se alargaron, por lo tanto, supongo que eso debe tener mucho que ver también con el hacinamiento así tan repentino en estos últimos meses. Y si además le agregamos que también se refuerza la seguridad y que cada vez menos fugas, ¿no? Porque en lo que va del año, ¿cuántas fugas hubo? Bueno, en realidad estábamos hablando, vieron 2 fugas de un centro abierto, una con 2 y otra con 3. Ya están los muchachos 5 nuevamente. Volvieron. Fueron capturados, supongo. Fueron recapturados. No, 2 de ellos lo entregó la madre. A 2, mira. sí, a 2 lo entregaron las madres. Por lo tanto, se cumple un montón todo eso que uno dice desde el afuera, ¿no? Más seguridad, mano firme. Bueno, y una consecuencia, no sé si es la única o causa esta, pero es el hacinamiento. Sí, yo también quiero pararme en otra baldosa, en un tema. Tú comenzaste diciendo que antes se decía que los funcionarios agredían, pegaban, y en realidad eso le daba una mala imagen a todos los funcionarios, y yo no niego que algún funcionario quizás hubiera utilizado esos métodos. No es que me quiera poner a defender a los adolescentes. Ahora, tenemos en lo que va, en el 2011 tuvimos un caso de agresión similar, en el 2012 este tipo de agresión tan fuerte no hubieron, y en el 2013 tenemos cuando la fuga, que lo amenazan con una punta, y esta que le tira el agua. Entonces yo digo, cuando tenés 570 y tenés un muchacho que comete esto, creo que hay que empezar a analizar puntualmente los casos y no decir, esto sucede por esto y estamos frente a 570 muchachos que son un inminente peligro. Creo que esa es una de las partes que Óscar en parte decía y que decía el compañero funcionario. Hay muchos que están yendo a clase de secundaria, que están yendo a clase de UTO, otros están completando escuela, se los saca a patio, hacen deporte, hacen fútbol, tenemos una promesa que vamos a hacer básquetbol en algún momento, pero cuanto más muchachos tenés que entrar ¿Capacidad a restringir... para cuánta tiene en concreto la Colonia Berro? La Colonia Berro y los centros de Montevideo, porque tenemos 6, 7 centros de Montevideo, tenemos para 320 muchachos. ¿Hay Estamos cuántos? Con 571. Entonces, tenés que entrar, son más el tiempo, porque los profesores no pueden trabajar con 20 a la vez, no. Los maestros trabajan de 3 a 5, los profesores de secundaria trabajan con 9, pero 3 profesores en forma simultánea. Los de fútbol son los que logran sacar hasta 20 muchachos juntos en todos los centros, pero tenés ese número, tenés más, entonces tenés que entrar a cortar los tiempos de determinadas actividades para que todos puedan cumplir. Tan cero fuga, la ley nueva, pero también estamos muy demorados en las construcciones, que no son la solución, pero creo que al tener nuevas plazas permite un aire y el redistribuir... Estamos demorados. A ver, ¿para cuándo fueron prometidas? ¿Cuántas construcciones? ¿Y para cuándo serán en realidad? En este momento tenemos 24 plazas en el SER, que son las primeras que van a terminar en el fondo, en el patio del SER. Creo que estamos terminándolas a fines de mayo. Tenemos 120 plazas en Cufré y Boulevard, donde va un centro de ingreso, estudio y derivación, y plazas para las permanencias más cortas. Tenemos el Granja, que es un hogar que nunca se utilizó, o por lo menos hace muchos años, en la Colonia Berro, donde van 28 muchachos. Tenemos la tablada para 120 adolescentes, que van a ser los mayores de 18. Y tenemos... Eso iba a preguntar, si me permite después un paréntesis. Sí, y es Cuartel 9, donde van a haber unas 120 plazas. ¿Estamos hablando del transcurrir del 2013? En el transcurrir del 2013, creo que terminamos la del SER, la del Granja y las de Cufré y Boulevard. Bien. Pensamos que si hacemos en etapa la tablada vamos a tener unas 30, 40 plazas más. No sé, digo, me apoyo en Tato, que es el que creo que también maneja los números. Digo, la idea era que estar antes, pero no sé si llamar la burocracia o los trámites de intentar darle transparencia y seguridad a la población, porque es con dinero de la población, fueron todos los partidos políticos los que votaron este dinero, hace que tengas determinadas seguridades y dar a las oferentes la oportunidad de poder decir, no, esta oferta estuvo mal por esto, por lo otro. Bueno, terminamos con un decreto de la Presidencia de la República que nos autoriza a elegir una empresa. Se le puso un plazo y lo que hicimos, creo bien esta vez, bueno, son tantos días hábiles para entregar la construcción. Cada día que se pasa
son $10.000 de multa que tiene la empresa por no entregar ¿Y la ya va obra. cuánto? ¿Cuánto va ya? No, que se las entregamos, es lo que estábamos diciendo, acá hay escribanos y abogados que se hacían. No me hagas opinar. No, pero claro. ¿Te consta? No, el decreto del Poder Ejecutivo por encima del proceso Ah, bueno, licitatorio. pero ese ya es otro Ese es otro tema. Sí. Digo, no, Sí, yo no, digo- no me hagas opinar sobre eso. No, pero los plazos, estamos en plazo. Bien. Pregunta, eso que había dejado entre paréntesis, porque te lo pregunto a ti, Carlos, quien agredió a Carlos, ¿no? El otro funcionario, ¿era mayor de edad? Sí, efectivamente. Bien. ¿Y cómo eso es es una la permanencia de muchachos que cumplen la mayoría de edad ahí? Eso tiene que ver con cómo está dispuesto en el código y está bien que sea así, pero nosotros entendemos que hay una salvedad, que habría que hacer una salvedad, porque en este tipo de situaciones, como el joven que agredió a este compañero... ¿Ahora se le va a juzgar como mayor de edad o como menor de edad? Sí, en este episodio sí, Como pero mayor. sí, pero el problema es el siguiente, hay un tema de jurisdicción. El INAU, digamos, es el lugar donde se cumplen las penas del juzgado de menores y el sistema penitenciario de adultos del Poder Judicial, de la justicia penal. Y eso para nosotros habría que buscar algún mecanismo que de alguna manera ayudara el trabajo de INAU, porque muchas veces se da que estos adolescentes, en realidad lo que ocurrió fue que se fugaron, cometieron un nuevo delito, fueron siendo mayores, fueron penados como mayores, cumplen esa pena y los devuelven de las cárceles de adultos al sistema de adolescentes. Y realmente desempeñan un liderazgo muy negativo, porque digamos en su escala de valores es como que vienen de la cárcel de mayores, de adultos, y si bien muchas veces no son los que aparecen, sí son los que promueven muchas veces el, digamos, desórdenes, agresiones, planean las fugas, etcétera. Entonces, para nosotros sería importante que se diera algún mecanismo que en este tipo de situaciones, no un adolescente de 15 años que le dan hasta 5 años, bueno, que cumpla, y es nuestro trabajo y está bien, y va a terminar con 18, 19 años, podemos tenernos hasta los 23. En esas situaciones no es, pero sí cuando se da este tipo de situaciones de que vuelven de la cárcel de adulto, para nosotros es muy difícil el trabajo en esas condiciones y esto es una muestra más, pero no es la primera vez que pasa un episodio de este tipo, ¿no? Sin duda. Karen, buenas tardes para ti. Vamos a ver qué opinan en casa todos. Bueno, cómo no, buenas tardes. Menores infractores, ¿vos crees que hay que buscar alternativas al encierro? Iniciás la votación a partir de ahora enviando tu mensaje de texto al 1212. Boca 1 si pensás que sí, debe buscarse alternativas, y Boca 2 por la opción del no. Podés escribirnos también ya, estabocasmia@tele12.com, comunicarte vía Twitter, @estabocasmia12, y a través de nuestro Facebook, estabocasmia12. Carlos, la última pregunta. Entre todo lo que se les da de instrucción, de educación, de clases de deporte, de todo lo que salen al patio y demás, ¿cuántas horas promedio al día pasan efectivamente encerrados? Depende del centro. Hay en el sistema 160 adolescentes que están yendo a trabajar. Todos los días salen, trabajan y vuelven. Solo en la colonia Berro hay más de 60 haciendo el liceo. Si incorporamos Montevideo, él capaz que sabe el número más exacto, pero es un número importante. Ahora, depende del hogar o, digamos, del centro. ¿Cuál es el donde están más encerrados? ¿Más tiempo pasan adentro? Los de mayor seguridad son el SER y el Piedras. El SER, y esos tienen, digamos, el compañero dijo, 2 horas de patio al día en 24, ¿no? Es decir, el resto ¿Tiene del día. lógica para ti? No, es precisamente contra lo que se trata de generar, pero esa lógica de alguna manera le es impuesta a esos servicios en función del número, porque no es posible controlar un servicio con 80 adolescentes todos sueltos todo el día con 10 trabajadores. Te quedás en tribuna para Sí, el cómo próximo no. bloque. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Vamos a hacer la primera pausa. Cortito y al pie, Washington, que te veo tan meditativo. ¿Para ti hay alternativas al encierro? Las están diciendo. Yo creo que el camino es el que ellos están vertiendo la teoría de hacer cosas por fuera del encierro. Yo ya alguna vez en este programa te dije que hay un pequeño grupo mínimo
que francamente si uno hace algún estudio... Los no recuperables. Y son mínimos, pero la inmensa mayoría son chicos a los que hay que apostar a devolvérselos a la sociedad y que la sociedad los integre. 2 horas de actividad en 24 No alcanza. está complejo, ¿no? De patio, Claro. pues van a clase. Bueno, está, por eso yo te preguntaba, horas de, cuando llamo encierro, no estoy contando en encierro la clase y lo A las demás. 2 de patio habría que sumarle las que van al liceo. los que ¿En tienen- Ser y Piedras también? Los que trabajan. Sí, clase tienen en el Seri, en el Piedra. Tienen la ONG que trabaja en fútbol. Entonces, tienen, a ver, en Ser y en Piedras, en 24 horas, ¿cuántos están adentro sin moverse? No, pero pongámosle que todos tienen mínimo unas 5 o 6 horas de actividades contando el patio. Así que estamos con... Digo, Está. igual, es pesado, pero... Está, pero realmente cuando dijiste 2 en 24 yo por eso dije, me vino una 2 de ataque. patio. Está. Y que ya, como él dice, es difícil en las horas del día que tenés, podés sacar a todos 2 horas al patio para no salir con 20, que en realidad ahí es problemático. Pausa y ya venimos, ¿eh?